El crimen de los Flores Muñoz. ¿Es posible que el amor nos ciegue tanto, que nos lleve a matar salvajemente a quienes amamos? Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rojas. Gilberto Flores Muñoz fue un político reconocido en México, relacionado en las más altas esferas del poder y la alta sociedad. Nacido en Compostela, Nayarit, en 1906, inició su carrera ingresando al ejército mexicano. Conoció la prisión por alguna revuelta, pero salió tan fortalecido que llegó a ser capitán del ejército y más adelante a conseguir un puesto en el renovado gobierno de la República Mexicana. Fue fundador en 1928 del que sería por décadas partido oficial en el gobierno. Después de ser diputado federal, llegó a ser gobernador del estado que lo vio nacer. Pero sus aspiraciones políticas no quedaron ahí. Albergó durante un tiempo la posibilidad de llegar a ser presidente de la República y para eso confiaba en su entrañable relación con el presidente Ruiz Cortines. Pero eso no sucedió. A los 23 años se casó con Asunción, que tenía 17, y ella no era cualquier mujer. Era una escritora nata, que no se adaptó a la época. Al contrario, fue a contracorriente y publicó poemas, novelas y otros géneros, aún contra la voluntad de su esposo y el desprecio de la sociedad al trabajo de la mujer. Utilizaba seudónimos como Pablo María Monsalva, Ana Mairena o Alba Sandois. Entre sus obras destaca, para el caso que nos ocupa hoy, Lo Extraordinario, inspirado en un crimen real en el que una pareja es asesinada. Asunción parecía predecir su propia muerte. La pareja tuvo una hija que murió a los 2 años y medio. Años después, llegó el que sería su único hijo, Gilberto Flores Izquierdo. Nacido en San Luis Potosí en 1929, estudió en las mejores escuelas que lo mantuvieron lejos de sus padres durante su infancia y juventud. Se convirtió en médico por la Universidad Nacional Autónoma de México mientras su padre era gobernador de Nayarit. En Chicago, Illinois, se especializó en angiología. Cuando el nombre de su padre se mencionaba para la sucesión presidencial en 1957, Gilberto Flores Izquierdo contrajo matrimonio con Alicia Alavés Leiva, una mujer de la alta sociedad de San Luis Potosí. El primer hijo de la pareja nació el 7 de agosto de 1958. Era Gilberto, a quien llamaron igual que el abuelo y su padre, Gilberto. Lo apodaron de cariño Kile. Después nacerían 3 hijos más: Alicia en 1961, Patricia en 1964 y Alfonso en 1968. Fue Alicia, la segunda de sus hijas, quien la mañana del 6 de octubre de 1978 encontró a su abuelo tendido en su cama en medio de un charco de sangre, con cortes brutales en el cuerpo. Corrió a la habitación de su abuela con la esperanza de que estuviera bien, pero lo que encontró fue otra escena macabra. Asunción yacía con un machete clavado en la garganta. Los hermanos de Alicia, Gilberto, Patricia y Alfonso, al igual que el personal de servicio de la casa, se despertaron alarmados por los gritos. Nadie entendía cómo podía haber sucedido tal masacre sin que los despertara. Tratándose de un personaje como Gilberto Flores Muñoz, que en ese momento era director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, y de su esposa Asunción, la noticia corrió como pólvora el sábado 7 de octubre. Los titulares de los diarios hablaban del doble asesinato ocurrido a machetazos en el 1535 de Avenida de las Palmas, en la lujosa zona de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Se narraba con lujo de detalle la violencia con la que se habían cometido los asesinatos. El servicio forense declaró que las víctimas habían recibido de 6 a 8 machetazos en el rostro y el cuello. Al señor Gilberto le fueron cercenadas las 2 arterias carótidas y la señora Asunción recibió un fuerte golpe en la yugular que provocó una hemorragia que terminó asfixiándola. La autopsia arrojó también que el matrimonio había sido sedado con alguna sustancia. En entrevista, Gilberto Flores Alavés, nieto mayor del matrimonio y consentido de los abuelos, declaró: "No puedo describir la hazaña con que mis abuelos fueron asesinados. A los 2 les cortaron el cuello.
Todos debemos respaldar al gobierno para que no se den estos hechos tan lamentables. Les puedo asegurar que mi abuelo no tenía enemigos de carácter político. El funeral se llevó a cabo el 8 de octubre, a las 2 de la tarde, en el Panteón Francés. Entre los cientos de asistentes, los 4 nietos, llorando desconsoladamente, lanzaron rosas sobre los féretros de Gilberto y Asunción, mientras que el doctor Gilberto Flores Izquierdo, su padre, los abrazaba con lágrimas en los ojos. La investigación. El caso fue encargado a los más altos mandos de la policía para que fuera atendido por ellos personalmente. La noche del crimen se encontraban 11 personas en el domicilio de Gilberto y Asunción. Los nietos, Patricia, Alicia, Gilberto y Alfonso. Además, 2 trabajadoras de servicio, el chofer, León Sandoval, el vigilante, Javier Pérez Mancera, y 3 carpinteros que realizaban trabajos. Las autoridades tenían claro que el asesinato lo había cometido alguien cercano a la familia, y la última persona en ingresar al domicilio de Las Lomas, poco después de la medianoche, 1 hora antes de los asesinatos, había sido el nieto, Gilberto Flores Alavés. En su closet se encontraron prendas manchadas de sangre. Se encontró una escalera en el patio que pudo haber sido usada por los asesinos para ingresar a la casa. Por otro lado, la presencia de El Rata, amigo inseparable de Gilberto el nieto, le resultó sospechosa a la policía. El vigilante de la residencia afirmó que no se contaba con ningún perro guardián. Aseguró que eran los vigilantes quienes llevaban el registro de las entradas y salidas y que nunca portaron armas. Que el día de los hechos se retiraron a las 10 de la noche. El 9 de octubre se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos. Se llegó a la conclusión de que el crimen podía haber sido planeado con 15 o 30 días de anticipación y que el asesino seguramente era un enfermo mental y se le calificó como psicópata paranoico. Los investigadores tomaron declaración a todas las personas que consideraron claves para la solución del caso. Agustina Güero Marcos, trabajadora doméstica de la familia Flores Muñoz, declaró que en un viaje a Acapulco, el joven Gilberto había tenido una fuerte discusión con su abuelo por cuestiones de dinero. También dijo que el día que mataron a los señores, ella y su compañera se levantaron a las 6 de la mañana y a las 6:30 Kile, o Gilberto, ordenó que le prepararan té y pan tostado. A ellas les extrañó que no se desayunara algo más sustancial y sobre todo que no esperara a sus abuelos. Guadalupe Barrera, la otra empleada, contó que el abuelo de Kile, el señor Gilberto, no toleraba a los amigos de su nieto y era él quien los corría de su casa personalmente. Anacarsis Peralta, amigo de Gilberto, confesó que su amigo le pidió llegar temprano a su casa en Paseo de las Palmas, 1535, la mañana siguiente al crimen. Estando ahí, también le pidió que se deshiciera del machete y la lima. Confesó a las autoridades en dónde había arrojado las armas homicidas. Alicia, hermana de Gilberto, afirmó que sus aficiones, pintura, escritura, lo convirtieron en un ser imaginativo, fantasioso y mentiroso. El 12 de octubre, Gilberto Flores Alavés se presentó ante las autoridades acompañado de su padre para confesar que él había matado a sus abuelos. Alegó haber estado motivado por una enfermedad mental y fríamente dijo: "No fue horrible. Quiero que quede perfectamente asentado que no fue horrible". Los asistentes llamaron loco a Gilberto y su padre salió en su defensa, alegando que su hijo no estaba loco. El auto de formal prisión se dictó el 15 de octubre después de revisar las pruebas. Gilberto, desde la rejilla de prácticas, gritó ser inocente y que el tiempo se encargaría de revelar al verdadero culpable. La condena fue de 28 años de prisión por el delito de homicidio calificado con todas las agravantes que son premeditación, alevosía y ventaja. Sobre este caso, Vicente Leñero escribió el libro Asesinato en 1985, basándose en notas periodísticas, testimonios e investigación. Pero, ¿qué pasó en la familia que desencadenó este asesinato? ¿Por qué Gilberto primero se declaró culpable y luego gritó ser inocente? Gilberto tuvo un nacimiento difícil y tuvo que ser asistido con forceps. Don Gilberto vio en su nieto la posibilidad de continuar su carrera política, ya que su hijo había decidido ser médico. Asunción, la abuela, también se volcó en atención al primer nieto y participó activamente en su educación. Eligió el kinder al que asistiría
y luego 2 veces la escuela primaria, hasta que Alicia, la madre, lo inscribió en el colegio irlandés de la Congregación de los Legionarios de Cristo, en donde cursó hasta la preparatoria. Su padre lo orientó en los deportes, pues era un niño débil, decía. Aprendió a nadar y el esquí acuático se convirtió en una pasión que lo llevó a ganar competencias en el extranjero. Gilberto lo definía como un deporte de autocontrol, figura, coordinación y dignidad. Para el resto de los deportes era torpe. Era el nieto más mimado. En su cumpleaños 11 le regalaron un coche Dodge, a los 17 un Chrysler Mónaco, a los 18 un Porsche importado. La nena, como llamaba a su abuela Asunción, lo llevó a recorrer el mundo desde los 12 años. Él sabía que la nena cumpliría siempre todos sus caprichos. Coleccionaban juntos monedas, sellos postales, miniaturas, y la escuchaba contar cuentos y hablar de sus novelas. Para los 20 años, en contra de las órdenes de su religiosa madre, Gilberto ya había leído todas las obras de su abuela. Por la influencia de la escuela, vivía entre el agnosticismo de su padre y la religiosidad con la que había sido educado. Se convirtió en un devoto de la religión. A los 12 años iba todas las tardes a misa. En preparatoria comulgaba diario y perteneció al Centro de Reflexión de Estudios Lerma de los Legionarios de Cristo. Aportó además parte de su propio dinero. En 1976 sintió la vocación sacerdotal, pero esto solo duró 4 meses. Sus creencias religiosas, de todos modos, lo llevaron a no tener una vida sexual activa y se mantuvo virgen hasta los 20 años de edad. En 1978 se hizo novio de María Emilia Rasch Müller, de 18 años. Para cuando fue el asesinato tenían 7 meses de relación. En las pruebas psicológicas de la Procuraduría, los peritos aseguraron que tenía un ajuste heterosexual deficiente, con características orientadas hacia lo femenino y la existencia de núcleos homosexuales y reacciones de desprecio hacia la figura femenina. Los peritos de la Fiscalía lo definieron como demandante, suspicaz, hedonista, megalómano, perfeccionista y con sentimientos de omnipotencia. La defensa alegó que detrás de esa apariencia existía una persona ingenua, frágil y emocionalmente temeroso, con una orientación idealista hacia la vida. La clave. Un hecho cambió la vida de las familias Flores Muñoz, Flores Izquierdo y Flores Alavés. Fue que en 1973 el chofer de la familia, Antonio León Sandoval, confesó a Kile que su abuelo tenía otra mujer en Nayarit y también una hija. Gilberto no tardó en contárselo a la nana, quien enfurecida y humillada corrió a su marido de la casa. La pareja se separó y la relación de Kile con su abuelo se fracturó. En 1975, cuando los abuelos aún seguían separados, Asunción, con su hijo y sus nietos, pasaron la Navidad en la casa de Acapulco, en Las Brisas. Se manejan diferentes versiones sobre lo que sucedió en esas vacaciones. Por un lado, se dice que Gilberto Flores Izquierdo, tratando de consolar a Asunción, su madre, le aconsejó resolver el problema con su esposo de manera civilizada y con la cabeza. Asunción, molesta, llamó a su hijo descastado, y eso lo escuchó su amado nieto Gilberto, quien, aún amando a su abuela como lo hacía, le dijo: no insulte usted a mi padre, no debe hacer eso. Si usted hace algo a mi padre, yo la mato o no sé qué haga con usted. El chofer, León Sandoval, contradijo lo anterior, afirmando que el día 25 de diciembre, cuando regresaban de Acapulco, doña Asunción discutía álgidamente con su hijo, el doctor Flores Izquierdo, con doña Alicia Alavés y con el joven Kile, que oyó los gritos y cuando se asomó, vio al joven lanzándose sobre la abuela para pegarle, al tiempo que le gritaba: te voy a matar cuantas veces sean necesarias si te metes con mi padre. Y agregó: por eso te dejó mi abuelo, por bruja. Después del ataque de su nieto, Asunción se burló de él. La versión del chofer fue desmentida por distintos miembros de la familia, incluida la hermana de Asunción, quienes dijeron que lo único que dijo Gilberto fue: mire, nena, si sigue usted peleándose con mi padre, ya no la vuelvo a ver. Otro hecho destacado es que después de los asesinatos de don Gilberto y doña Asunción, su hijo el médico
Se presentó en Compostela, en la casa de Guadalupe, la concubina de su padre, y con engaños sustrajo una serie de documentos, entre los que se encontraba un título bancario a nombre de la señora Guadalupe y don Gilberto. Literalmente, despojó a su media hermana de lo que le correspondía. Se calculaba que la fortuna de Gilberto y Asunción ascendía a una cifra inimaginable. Asunción tenía una empresa inmobiliaria y era dueña de por lo menos 11 edificios en colonias residenciales como Polanco, Roma, Anzures, etc. Además, el matrimonio poseía casas en Tequesquitengo, Ixtapa, Tepic, Acapulco y Monterrey, además de un yate y varios automóviles. En 1973, cuando se dio la separación, Asunción dio a guardar a su hijo el médico valores y acciones de sus empresas. El chofer relata que el doctor no quiso devolver a su madre lo que le resguardaba. El doctor afirmó que lo único que quería era que su madre no lo malbaratara. La relación entre madre e hijo se volvió conflictiva y esto se extendió a los hijos. El doctor, en 1976, puso al frente de la inmobiliaria a un administrador que le quitaría poder a Asunción. Esto llevó a que su madre no pudiera. Debido al conflicto de madre e hijo, don Gilberto Flores Muñoz regresó a la casa de Avenida de las Palmas en la Ciudad de México. Junto con su esposa decidieron hacer un nuevo testamento. En 1975, Flores Muñoz puso como heredera universal a Asunción y ella dejó como heredero universal a Gilberto, su esposo. 3 años después, en 1978, en la Notaría 51, se dictó un nuevo testamento en San Luis Potosí. Asunción hacía heredero de la casa en Acapulco a su hijo Gilberto Flores Izquierdo y heredero de los demás bienes a su nieto Gilberto. Los testamentos de don Gilberto del 3 de octubre de 1975 y el de Asunción del 8 de mayo de 1978 eliminarían a Flores Izquierdo de la herencia de sus padres. Cuando sucedió el crimen, la relación de Gilberto con su abuela ya estaba restablecida. Y por cierto, a Gilberto Oquiles, según cuentan sus amigos, la sangre le daba miedo, lo mismo que los accidentes. Era una persona que no toleraba la violencia, al contrario, la sangre, tan mencionada en la obra de su abuela Asunción, como tan presente en la carrera como angiólogo de su padre, para Gilberto era un trauma. Al ser encarcelado y alegando el desprestigio en los medios, Flores a la vez renunció a la herencia que le correspondía y fue su padre el médico quien quedó como albacea y posible heredero. En 1984, la Suprema Corte de Justicia resolvió a favor del amparo que solicitó su defensa, quien alegó que en el momento del asesinato no actuaba con plenitud de sus facultades mentales, por lo que no estaba consciente del acto criminal. La nueva condena fue de 19 años y 6 meses, pero en 1986 se benefició de la ley de normas mínimas y se le concedió el derecho a la preliberación en octubre de 1989. Este es el caso de un asesinato doble en donde yo, después de estudiarlo, doctora Mel, me quedo con muchas dudas. Hay dinero, hay una historia de abandono de parte de los padres de Flores Izquierdo a su hijo único, y por otro lado, pues una especie de abandono del señor Flores Izquierdo y su esposa a sus 4 hijos. No sé cómo lo veas tú. Sí, yo creo, bueno, ahora que hemos descrito toda la historia y lo que se supo en ese momento acerca de esta terrible tragedia, sí se ve que hay una familia tremendamente complicada, tremendamente puesta en los bienes materiales, estos cambios constantes, ¿no? De testamentos, pero que si el hijo, pero que mejor otra vez en la pareja, que la pareja además había tenido este problema tremendo de que el padre tenía otra familia, y después se vuelven a unir y se hacen herederos el uno del otro, y luego otra vez lo vuelven a cambiar, pues sí habla de que en primer lugar había un problema fuerte de cuestiones materiales, ¿no? De que todo estaba puesto en lo material, más allá del enojo que esta mujer tuviera porque el esposo la había engañado y había tenido otra familia. A mí me llama la atención que siguieran viviendo juntos y que vivieran juntos todos.
el matrimonio, el hijo, los hijos del hijo con la esposa, y todos ahí, por mucho que sea una gran casa en las lomas de Chapultepec, pues como que no me parece lo mejor, ¿no? Mira, el abuelo iba y venía a Nayarit, pero no importa, si tienes razón, una familia que permanecía, estaban juntos mucho tiempo. En el libro de Vicente Leñero hablan mucho de cómo estaban muy apegados a los nietos, y sobre todo a Gilberto. Sí. A mí me parece, y hay que subrayar y resaltar la influencia que tiene la abuela dentro de la vida de los nietos, pero sobre todo de Gilberto. El papá primero dice que su hijo es torpe, le tiene que enseñar a practicar algún deporte, no se ve que lo adore, pero el abuelo sí quiere que sea su sucesor, y la abuela quiere meterlo a esta escuela y a esta otra, y lo lleva de viaje y le compran regalos, y era el dios de los abuelos, el nieto mayor. La mamá medio toma el control y logra meterlo a un asunto, a la religión católica, en una escuela católica, y yo veo a un Gilberto en medio de muchas fuerzas muy poderosas, en medio de la fuerza del abuelo, en medio de la fuerza de la abuela y en medio de la mamá, y al papá un poco lejano. Y el papá aparece, fíjate nomás, el papá aparece cuando el hijo se va a entregar diciendo que él es culpable del asesinato. No sé, fíjate, por eso al principio lo que dijimos, no sé si Gilberto de veras haya sido culpable, haya sido manipulado para culparse, porque analizando cómo los personajes dentro de una novela negra, a quien más le convenía la muerte de los señores Flores Muñoz era su hijo, quien estaba fuera del testamento. Al doctor. Exacto. Sí, eso es lo que llama poderosamente la atención, que dice, él fue a entregarse acompañado de su padre, cuando no digo que esté bien, pero posiblemente el primer impulso de un padre es proteger al hijo, y si nadie lo está acusando todavía, nadie está diciendo nada, no es sospechoso, no dice nada, ¿no? Y en un momento dado hasta lo saca del país, pero pareciera que es efectivamente el doctor el que lleva al hijo para que confiese, y eso hace que uno sospeche del doctor, efectivamente. Y es que es lo que acabas de decir, por el poder que tenían, por la cantidad de dinero que tenían, era muy fácil, de veras, si era verdaderamente culpable a todas luces, sacarlo del país. ¿Sí? Pero de alguna manera, muy al principio, si recuerdan, hay una declaración de Gilberto Flores Alavés en donde dice que hay una gran saña en el asesinato de sus abuelos, y aclara, mi abuelo no tenía enemigos políticos. Esa declaración yo siento que se la mandan a hacer. Sí. Y a mí me parece esta persona, visto ya con años después, porque esto es en el 78, como un chivo expiatorio. Lo cual no significa que no tuviera él su monto de patología, que incluso pues tal vez esa es la razón por la que se dejó, porque también era muy joven, pero ya era un adulto que podía haberse rehusado a esa clase de manipulación. Fíjate, cuando dices de la relación tan cercana con la abuela, y que la abuela escribía este tipo de historias así también un tanto sangrientas, truculentas, y que se relata que escribe al parecer su propio destino, ¿no? En una de estas historias, a lo mejor ahí uno podría pensar que este muchacho se identificó, porque leyó todas las novelas, incluyendo esa, y se identificó con eso, pero tal vez de una manera fantasiosa, ¿no? Como de una manera imaginaria, de decir, sí, yo soy el que hago esto, y vete tú a saber qué le haya dicho el papá, pero sí algo tenía. Sí, seguramente narcisista, sí, seguramente, evidentemente un niño muy consentido, pero sí creo que aquí todo se ve mucho más dirigido al beneficiario final, que era el padre, y que además hay una entrevista que yo encontré por ahí de hace unos 12 años, donde están siendo entrevistados el doctor y el hijo, que ya evidentemente ya fue liberado, hablando de otras cosas, hablando de unos terrenos, hablando del gobierno estatal que les está queriendo despojar de no sé qué. O sea, es de llamar la atención poderosamente este médico que tiene un hijo que fue acusado de que confesó un asesinato, que estuvo en la cárcel,
y después están ahí otra vez hablando como si nada. Es Pero muy además, increíble. no acusaron a su hijo, no acusaron al hijo del doctor del asesinato de cualquiera, lo acusaron del asesinato de sus propios padres. Así es. Entonces, yo no sé, a ver, yo no sé, pero puede perfectamente haber sido efectivamente el asesino Gilberto Flores Alavés, manipulado, obligado, forzado o mental. Porque cuando hablan de este pleito que tienen unos meses antes en Acapulco, cuando están peleándose todos, que se amenazan, que se pelea la mamá con su hijo, que Sí, después la mamá demanda a su propio hijo, que el hijo ha sacado afuera de sus propias empresas a la madre, el único móvil que se ve es el del hijo. Sin sí, embargo, el hijo no va a la cárcel, pero sí a lo mejor tiene el hijo con este afán de ser aceptado por un papá que dice que es torpe para los deportes, que le enseña a nadar y le dice, pues a ver, aunque sea esto, ¿no? A ver uh-huh. si tú sí la haces. Y por una mamá que lo ha metido a la religión de esta manera tan fuerte, y yo necesito valer de algo, ¿no? O sea, dejar de ser el niño mimado y demostrarles a mis padres que sí valgo. Y entonces a lo mejor por eso se deja inculpar o por eso a lo mejor comete los asesinatos. Probablemente sí, porque también esto de que su amigo el rata, ¿no? Que fue y que le ayudó con el machete y no sé qué, podría suceder sí que el padre suyo, el médico no se haya querido ensuciar directamente las manos. Pero sí se ve todo muy, ahora como dices, a la luz del tiempo y de todo este relato, que sí es muy probable que el autor intelectual, por lo menos, pudiera ser él, porque él fue el beneficiado, porque él fue el que tenía estos conflictos tremendos con la madre y también con el padre, este carácter, y también es él el que fue con engaños a quitarle la propiedad a la media hermana. Que qué mal de este señor haber tenido una doble vida, ¿no? Del abuelo, Claro, claro. punto, pero bueno, ya tuvo una hija, ¿no? Ya, ni modo, ya le dio lo que le dio, y con engaños fue a despojar, ¿no? También, o sea, sí traía una cuestión de ambición muy fuerte, y te digo, el después verlo, efectivamente, con el hijo que mató a sus propios padres, que según esto, pues confiesa que está en la cárcel, ya después están hablando ahí como de, sí, tenemos un proyecto padrísimo y nos interesa mucho Nayarit y el futuro, o sea, realmente es de miedo eso, ¿sabes? Es que eso es lo que hace dudar del caso, eso es lo que hace dudar el caso. Aquí resulta que la generación de en medio, porque pues son los abuelos, el nieto, y la generación de en medio, que es un hijo único, o sea, el nieto fue muy consentido, pero el hijo también. El hijo Claro, era la luz era la luz de los ojos del padre, que aunque no siguió la carrera política, el padre se sentía muy orgulloso y según yo leí, el hijo hasta lo operó y él tuvo una carrera ascendente, trabajó en la raza y tuvo una carrera muy reconocida como médico. Sin embargo, a la hora que los papás hacen el testamento, él iba a quedar fuera, él se iba a quedar con una casita en Acapulco, bueno, casita en Acapulco, en las brisas, pero comparado con todo lo que había, se nos va exacto. a quedar mi hijo. Y por eso, exactamente, no hay motivo por el cual el hijo hiciera eso por dinero, porque por ahí ya ves que dicen, también tuvo discusiones con la abuela por dinero, no le caían bien a los abuelos, al abuelo sus amigos, pues sí, pero él iba a heredar, o sea, ¿qué más daba, no? ¿Qué más daba todo eso? Ahora, sí se ve, eso sí es cierto que da la impresión toda la narrativa, que sí era un muchacho muy lábil emocionalmente, inseguro, como tú dices. Por ejemplo, esto de estar entre lo agnóstico, pero también hacerse religioso, querer ser sacerdote, autoimponerse una castidad en pleno siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, y decir, ay, no, voy a hacer casto, es como una cosa de represión, ¿no? Y no de alguien que está abiertamente haciendo cosas por su propia voluntad, pasando por encima de alguien, sino él mismo se está reprimiendo como si quisiera de alguna manera satisfacer a ese gran padre que es un Dios que le han enseñado los legionarios de Cristo, que mira que, ¿no? Exacto. Claro. Como que está buscando a dónde pertenecer, está buscando una forma de encontrar un lugar en la sociedad. De los hermanos no se habla. Leí, alcancé a encontrar una hermana, se fue a Estados Unidos. Yo supongo que la familia en general se tienen que haber ido y deslindarse de este caso porque no se vuelve a saber mucho de ellos y no tendría por qué, porque ellos no tienen, pues no tienen nada que ver, pero sí es muy, a ver,
cuando describe los asesinatos de una manera tan cruda en los medios, hablan de en dónde les dieron en la yugular, en donde sabían que se iban a morir. Exacto. A la abuela le dan en el cuello Uh-huh. y ella trata de defenderse, logra darse cuenta y por eso no la mata el golpe, o sea, no la mata el corte porque empuja, pero el golpe fue tan duro que es con lo que se asfixia con su propia sangre. Si no había una razón para que el hijo tuviera tanta hazaña para matar a los abuelos, no existía. Tendría que haber estado, a lo mejor, y eso resuélvenoslos tú, en un estado, en un brote psicótico. Sí, claro. Escriben las autoridades. Las autoridades le ponen una serie de adjetivos y dan un diagnóstico con respecto a él. Si él, sí, eso está, lo tengo aquí un tanto destacado porque creo que pensaba primero que la fiscalía estaba diciendo lo correcto, pero ahora pienso que las dos partes, tanto la defensa como la fiscalía, aportan algo a la personalidad de este muchacho, pero eso no implica que sí haya cometido ese crimen él o que lo haya encubierto por su gusto, ¿no? Sino que creo que sí fue manipulado, pero sí habla de que fue, por eso te decía, fantasioso, la hermana lo describe fantasioso, mentiroso, pero tranquilo también, ¿no? Dice que era tímido, que era miedosón, que era, no habla nunca de que fuese violento, incluso cuando el chofer dice todas estas cosas de que amenazó a la abuela, es la familia la que dice, no fue así, o sea, le dijo, no esté hablando mal y nada más, no puede ser tamaño, pero sí creo que tenía, pues dentro de lo mismo que estamos diciendo, cierta o importante la habilidad emocional, a lo mejor sí algunas cuestiones de impulsividad que pueden estar relacionadas justamente con los aspectos obsesivos de control, ¿no? Esto, por ejemplo, de mantenerse célibe hasta los 20 años y querer ser sacerdote, pues tendría que ver con algún aspecto que pudiera querer él de ejercer de control, pero te digo, de todas maneras, eso no significa que haya cometido el crimen, pero sí que pudiera tomar incluso el papel heroico, ¿sabes? Por el padre también, el papel heroico de sí está bien, yo lo hago o yo me echo la culpa para que todo vaya como tú lo esperas. Sí se ve que no hay una estructura saludable tan simple, porque si hubiera una estructura saludable, número uno, no hace el pasaje al acto, que sería el brote psicótico de cometer el crimen, siendo un muchacho que en general no es así, o bien dejarse acusar de algo o obligar a hacer algo tan grave, ir a la cárcel, seguramente, bueno, ahora yo pienso, ¿no? Seguramente le dijeron, vas a salir, no vas a tardar tanto como pasó, y entonces ahí pues hacer una especie de negociación que de todas maneras una persona en su mayor equilibrio nunca aceptaría y además estaría horrorizada de alguien que haya matado a sus padres, ¿no? Si fuera. Por supuesto, o sea, tú imagínate que tu hijo mató a tu... Y aquí veo, a ver, en la personalidad de Gilberto Flores a la vez veo esto. Tiene un abuelo sumamente narcisista, Sí. Un abuelo con estas características que es muy poderoso, que ha hecho una carrera política, que engaña a la mujer, que la mujer tiene que escribir a escondidas, tenía seudónimos para escribir porque el esposo no la dejaba. Sí. Entonces, cada vez que la cachaba ya encontraba otro seudónimo y seguía escribiendo y revelándose. Entonces está el abuelo, que es un narcisista poderoso, macho. Por otro lado está una abuela también con muchísimo carácter, muy valiente, que va por encima de su época. Por el otro lado tiene un papá que también de alguna manera tiene que haber tenido carácter porque pues no siguió la orden del papá. No siguió la voluntad del papá, que era seguir la carrera política. Dijo, yo quiero ser médico, y fue y lo hizo. Lo único que obedeció al padre fue que terminara la carrera en la Universidad Nacional en vez de terminar en una escuela privada, pero de ahí en fuera hizo lo que quiso. Sí. Y Gilberto Flores a la vez no. Gilberto Flores a la vez ha obedecido al abuelo, ha obedecido a la abuela, y ha obedecido a su padre, y ha obedecido a su madre. Sí. Es como una persona metida en un... ¿Has visto esas que los cajas que les meten espadas por todos lados y está así y no se puede mover para donde él quiere porque los demás son los que deciden por él? Sí, te digo, y teniendo esas características, por un lado, es que el problema de ser muy consentido, pues es que también implica un aspecto de sobreprotección. Y la sobreprotección también, aunque pueda aparentar ser algo muy bonito, de mucho amor, y que el consentido
sí se vuelva, dependiendo de su armado emocional de origen, de cómo ya venía, sí se puede volver un tirano, ¿no? Y sí se puede volver un narcisista dominante y también psicópata sin límites, sin empatía, pero por otro lado puede hacer una persona, como parece que era este muchacho, bueno, en ese momento muchacho, una persona sumisa, una persona manipulable, una persona obediente, una persona que intenta quedar bien. Digo, a mí realmente eso de querer mantener su celibato hasta los 20 años, a mí me parece muy una situación que llama mucho la atención, te digo, y en esa época, porque es, te digo, como querer obedecer y quedar bien con un gran Dios que sería un representante de un padre, del mismo modo que con este padre real y con el abuelo que también representa a un padre, el estar todo el tiempo quedando bien con todos. ¿Por qué? Porque tal vez también en lo que los peritos, la descripción que hace la fiscalía de algunos de los rasgos de personalidad que observan, al mismo tiempo que los que habla la defensa hablando de una persona ingenua, frágil, temerosa emocionalmente, vinculado con el aspecto de querer conservar esa castidad para obedecer a este gran Padre Dios y también para tener cierto control, creo que se relaciona también con lo que hablaba la fiscalía de su sexualidad, de su heterosexualidad, que dice que su heterosexualidad es como también un tanto débil o confusa, y pues hay que pensar que en una familia seguramente muy conservadora, como debe haber sido esta de, por lo pronto... ¿La de la mamá? La de la madre, y a lo mejor el abuelo, seguramente como era un político poderoso, debe haber tenido también aspectos machistas. Si él hubiese tenido o tenía alguna inclinación homosexual, que no está eso confirmado ni registrado propiamente, pero sí es parte de lo que se habló en los dictámenes, pues creo que peor, ¿no? Todavía más miedo, todavía más sentimiento de inadecuación y por lo tanto, pues de hacer lo que sea para ser aceptado, como tú dices, ¿no? Oye, ¿tú crees que en estos tiempos, si se llevara a cabo un crimen de esto, bueno, de este tipo, aquí hay que tomar en cuenta también la época, era 1978, donde era un partido único, donde había un gran poder dentro de la política, donde era fácil o de alguna manera darle cauce a ciertas cosas, pero o eliminar algunas cosas. ¿Tú crees que en esta época, en este caso, se podría hacer un análisis de la relación entre padre e hijo para saber por qué Flores Alavés llega a cometer, si es que lo cometió, este crimen? Sería muy interesante, arrojaría algo muy interesante. A lo mejor su culpabilidad sí, pero el motivo. Sí, yo creo que sí, porque de hecho los avances en este tipo de peritajes, los especialistas, los psicólogos forenses, todas las personas que trabajan en la fiscalía y que pueden aportar para poder realmente desentrañar la verdad completa de estas cosas, seguramente sí, seguramente lo harían. El problema es que no sé yo qué tanto hoy, también dependiendo de qué funcionario estemos hablando y de qué lado esté puesto, se permitiría que eso saliera a la luz, francamente. Claro, porque Y en ese tiempo, pues menos tampoco, ¿no? O sea, por eso te digo, a mí se me hace muy, muy notable que el papá lo lleva, ¿no? Ya él viene a confesar. Nadie lo fue a buscar, nadie dijo, a ver, el papá lo lleva. pero además el papá tiene la coartada de que el papá estaba en el extranjero cuando sucede el crimen y regresa inmediatamente a la ciudad. Por eso yo creo que Gilberto queda más como culpable, porque aparentemente el papá no estaba en la casa. A mí sí me queda una gran duda, insisto, y lo puedo repetir mil veces, porque si el heredero de todo era Gilberto Flores Alavés, ¿por qué si la abuela le había dejado todo, si era el que más quería, el abuelo también ya se había reconciliado con el abuelo, a pesar de que fue él quien le confesó a la abuela que Gilberto Flores Muñoz la engañaba, ya se había restablecido esta relación con los abuelos? Y este detalle también, a ver, este detalle de que el chofer, que parece ser una figura sumamente importante en la vida de Asunción, que no es el primer caso que conozco, hemos visto películas como El chofer y la señora Daisy, mi propia abuela tuvo un chofer de toda la vida, y son los que conocen el movimiento de las personas, porque están todo el tiempo con ellos. ¿Por qué el chofer le dice a Gilberto,
este secreto de la familia, ¿para qué se lo dice? ¿Quién le dijo al chofer que le dijera? ¿Y para qué se lo dice? ¿Para que se lo vaya a decir a la abuela? ¿Sería una trampa para provocar esta separación? ¿O cuál es la intención de este secreto? Hay muchas cosas que yo creo que hoy en día se investigarían de otra manera, ¿no? Yo sí lo creo también, te digo, y ya nada más que saldría o no a la luz dependiendo de en qué Sí, circunstancia claro. de poder se encontraran estas personas en ese momento, pero de que se investigaría y se llegaría muchísimo más a entender o a saber mucha más cantidad de información, estoy segura que sí, porque efectivamente yo tampoco entiendo para qué se lo dice, para que se pelee con la abuela y entonces quizá después decir, sí se peleó con la abuela, estaba muy enojado porque la abuela, perdón, con el abuelo, porque el abuelo hizo esto y además la abuela también se sufrió y luego se enojó porque le dijeron que con dignidad y con la cabeza y no sé qué, o sea, ¿para qué? Y después el chofer también es el que dice todo esto de que la amenaza a la abuela, que le dijo cosas horribles y la familia dice, no, no le dijo eso. Entonces, pareciera como si el chofer fuera un poco parte de este escenario que se armó para sustentar o para darle peso a esta idea y a esta Por lo hipótesis. menos en las declaraciones, por lo menos en las declaraciones. Oiga, usted declare que este chavo la amenazó de muerte a la señora. Así parece, ¿no? Que fue Parece. algo también que se creó para que sostuviera, ¿no? Esa versión, pero es el único, el chofer, te digo, la Oye, familia. cabe señalar, antes de que nos despidamos, cabe señalar que el señor Flores Izquierdo, cuando se casa con la señora Alicia Alavés, entre los invitados estaba los políticos de la época, la plana mayor en la política, lo mismo en el funeral, eran de verdad rodeados de la más, de hecho cuando ellos describen en el diario La Prensa quién lleva la investigación, pues la lleva el propio procurador de la República, encargado por el presidente en ese momento, le dice, usted tiene que investigar y tiene que sacar esto por tratarse de esta persona. Sí, Así que sí hay una gran presión política y por supuesto a lo mejor no se iba a inculpar al señor Flores Izquierdo o no se iba, y no se iba a investigar más allá de lo que tenían. sí, no, y fíjate que lo lamentable es que pareciera que nuestra percepción nos hace dudar muchísimo, ¿no? De la culpabilidad de Kile, ¿no? Como le decían, para distinguir, porque todos se llaman Gilbertos acá, pero además, ya sea por ejecución o por autoría intelectual, dudamos, ¿no? En ambas situaciones. Y como sea, pues es tal cual, cualquiera que fuese la respuesta, es un alma rota. Es un Sí. alma rota porque era un muchacho muy joven, era un muchacho, pues esto que nos dicen, soñador, imaginativo, que le gustaba también escribir como la abuela y todo se vio truncado para siempre, porque aunque yo lo vi que estaba en esta iniciativa, te digo, como de alguna cosa con el padre, que me sigue brincando tremendamente, ¿qué están haciendo? ¿No? Como si nada, tengo una entrevista y el que los está entrevistando, que me parece que también es una persona de ahí de Nayarit, en una cuestión local ahí, oigan, pues tenemos tanto que platicar, y yo cuando vi eso dije, le voy a preguntar cómo te has recuperado, de lo que sucedió, qué pasó, nada, sino hablando de los proyectos de los terrenos y de los gobiernos, y el papá ahí feliz de la vida como si nada. Al chavo le rompieron, o al entonces chavo sí le rompieron el alma, como haya sido, se le rompió el alma, y leí también que por ahí del 2021 se hablaba que tenía un cáncer muy grave, terminal, que decían que en ese momento era un cáncer del cual lo habían desahuciado. No encontré más información, no sé si tú sí, de qué pasó con él, dónde está, pero sí es verdad que también, aunque no hacemos una correlación directa de una persona que se enferma de un cáncer, porque eso es algo súper grave y no podemos decir, le dio por esto, pero sí existen estudios y muchas investigaciones serias que quizá en un caso como este podrían de alguna manera hacer cierta relación entre que él, después de que ya su vida se rompió de esa forma, terminara desarrollando Un algo así. cáncer, claro. Es un alma rota, sin duda, yo creo que es un alma rota que fueron rompiendo poquito a poco, como con cincelazos suavecitos, desde que nace, es sacado con forceps, eso no tiene nada que ver, pero sí en esta sobreprotección que tú mencionaste, que es una forma de discapacitar a una persona, de volverlo un inútil o de alguna manera
no enseñarlo a solucionar sus problemas y al final, pues cuando está en la cárcel ya está completamente roto. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, doctora Mel. Está siendo un caso, yo creo que es un caso apasionante que se puede seguir estudiando porque está el libro que dijimos, Asesinato, de Vicente Leñero, y hay muchísimas notas periodísticas, pero yo creo que el más acertado es el libro que menciono, así que los invito a que lo lean. Muy buen libro. Ay, también Gilberto escribió un libro, también ibas a mencionar eso, ¿no? Él escribió un libro sobre la vida en la cárcel, ¿no? Sobre cosas que vivió en la cárcel y que se dice, no lo he leído, pero se dice que es un libro muy impactante que se llama Beso Negro. Ahí piénsenle porque tiene que ver con ciertas cuestiones de mucha sordidez, pero pues son las cosas que se viven en una prisión. Como la experiencia, como la debe haber escrito como una catarsis. Sería muy interesante leer también ese libro. Parece que él sí se recupera, aprovecha los 11 años que está en la cárcel, porque son 11 años más o menos, del 78 al 89. Sí. Y bueno, pues un alma rota sin duda, Gilberto Flores Alavés. Gracias por habernos acompañado. Gracias, doctora Mel. Gracias, Lupita. Gracias a todos por vernos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo capítulo. No se pierdan nunca Almas Rotas. Hasta luego.